This Bible study. Happy Sabbath, everyone. And welcome for Elder Carlos Gervasio. He will be giving the word today. It's about the sons of God found in Genesis. Vas a traducir. Seguro porque lo va a Más hacer o más menos. interesante. Más o menos. Ahí me ayudas. Sí, yo te ayudo, pero... Ok. Para hacer esto, para que vean que no me estoy fumando de otra o no estoy mintiendo o haciendo loco. Just so you know that I'm not Sí. smoking or lying. Vamos a usar esta versión We're gonna use the Latin American Bible version. para que vean que lo que vamos a decir no es mentira, no me lo inventé. So you see that what we are going to say is not a lie. We didn't make it up. I didn't make it up. Pero antes de hacer eso vamos a hacer una But oración. before that, we're gonna go ahead and pray. Inclina nuestro rostro. Padre Celestial, gracias te damos por ese día, aunque sea uno o dos, pero aquí estás tú. Te pido por favor que manifiéstate, Señor, y haznos entender este mensaje y poesía para honra y gloria tuya y entenderlo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Derrama tu espíritu también. Amén. Amen. Ok, entonces, para empezar, vamos a ir al Génesis capítulo 6, Genesis 6. Let's go to Genesis 6, 1 and 2 verse. verse 1 and 2. Genesis 6, verse 1 and 2. Yo lo voy a leer y dice lo siguiente. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Now it came about when men began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, that sons of God saw the daughters of men were beautiful, and they took wives for themselves whomever they chose. Durante los tiempos de Adán ya se podía ver un linaje que iba a traer al Salvador del mundo. Since the time of Adam, we could already see a lineage that was going to bring forth the Savior. Het Seth iba a hacer el reemplazo de Abel, cual mató a Caín. Seth was going to be the replacement of Abel, who Cain killed. La pregunta es, o las preguntas serían, Now the question is, ¿quiénes eran los hijos de Dios? who were the sons of God? ¿Eran ángeles caídos? Were they fallen angels? ¿Ángeles de Dios? Angels of God? ¿Humanos eran? Humans? ¿O eran extraterrestres? Or were they aliens? Aquí vemos que muchos están como en debate si son demonios, son mistura o no sé qué sea. There's a lot of confusion and debate in people that they, about this. Vamos a ver si fueron ángeles o ángeles caídos para los que creen que lo son. We're gonna see if they were angels or fallen angels for those that believe that they were. Y el libro favorito que usan ellos para decir que fueron ángeles es el libro de Enoch. The book of Enoch, a lot of them use to say that they were fallen angels. Y vamos a leer este libro para que vean de dónde se agarra. So let's see that scripture from the book of Enoch. Let's see what it says. Dice en Enoch capítulo 6, Enoch 6, los versículos en adelante, dice lo siguiente. Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hermosas y atractivas hijas. Y los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos, escojamos esposas para nosotros de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos para nosotros. Entonces ellos juraron entre ellos y se comprometieron mediante maldición. Y todos ellos eran 200, quienes descendieron en los días de Jared hasta la cima del monte Hermón. So basically, Enoch 6 says is very similar, very like Genesis 6. Y aquí hay muchos estudiosos que esos hijos de Dios eran supuestamente ángeles.
y lo sacan del libro de Enoch, lo cual la Biblia no menciona esto. Pero ¿a poco será que el libro de Enoch es un libro inspirado por Dios o es un libro apócrifo como los demás libros que han aparecido en la Biblia? So could it be is the book of Enoch a false scripture, or is it just another book that wouldn't go in the Bible? La otra teoría es alienígenas. Otros creen que fueron seres de otros mundos que se juntaron con las hijas de los hombres. Esta teoría se le llama los Anunnaki. So now another theory is that the sons of God were aliens that were with human women. This theory is called Anunnaki, the Anunnaki. Pero esta teoría no va con la Biblia. Solamente se menciona que los ángeles pudieron ser esos aliens. But this theory does not go according to the word of God. Y para mostrarles esto, To show you this, vamos a ver let's go Job, Job capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice de la siguiente manera: sí. más que pues no sé, nomás estamos nosotros. Ezequiel viene hasta el martes. ¿Se puede viajar? Fue a Kentucky. ¿No le dijo o va? No, sí, va. Se fue a Kentucky. Dijo que iba a venir hasta el martes. Right up. Right up. No, pues no sabíamos que iba a durar tanto tiempo. Bueno, anyways. ¿Qué dice Job? ¿Qué? Job capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice de la siguiente manera: Job 1, 6 through 9. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, "From where do you come?" Then Satan answered the Lord and said, "From roaming about on the earth and walking around on it." The Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? For there is no one like him on earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil." Then Satan answered the Lord, "Does Job fear God for nothing?" Aquí vemos que en los tiempos de Job pasa un evento increíble en la Biblia. Se trata sobre supuestos hijos de Dios, que para algunos esta es la prueba de que fueron ángeles o Anunnaki, fueron ante la presencia de Dios a reunirse. So this verse, a lot of people see that Satan was amongst the other leaders of other worlds that presented themselves to God, and Satan was a representative of earth. Y para apoyar esta teoría, ellos, los que creen en los Anunnaki, citan las tablillas de Sumeria donde describen a los Anunnaki, y también esta tablilla las ven como una referencia a la Biblia, pero esto es verdad. Well, can you repeat all that? Para apoyar esta teoría, ellos, los que creen en los Anunnaki, citan las tablillas de Sumeria donde describen a estos Anunnaki, que según ellos es muy similar a la Biblia, pero esto es verdad. So a lot of those that believe in the Anunnaki use the scriptures of what? ¿Cuáles escrituras de qué? Sumeria. Sumerian, to prove that the Anunnaki are real. Pero esto es verdad. Is that true? But is that true? Aquí vemos que esto es history. This is history. This is history. Los sumerios
fueron antiguos habitantes de la Sumeria, antigua región del Oriente Medio que se ubica al sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies de los ríos Éufrates y Tigris. So the Sumerian people were between the Euphrates River in Mesopotamia. De acuerdo a las investigaciones, According to the investigations, en la Baja Mesopotamia in the bottom of Mesopotamia, existieron asentamientos humanos desde el periodo neolítico, que es 6700 a 6500 años antes de Cristo. that there was According to investigations in the Mesopotamia law, en la Baja Mesopotamia, there was were humans headers, asentamientos humanos. oh, encontraron qué? Asentamientos ¿Qué humanos. es eso? Asentamientos. Humans, Skeletons, esqueletos, ¿qué? como asentamientos. Remains, Algo así como asentamientos. Artefactos. tablillas. artifacts. Por ejemplo. ¿Cuántos años antes de Cristo? 6 million, No, 6,000, 6,000, 70, okay, 6,000. and 6,500 years before Christ. Continuamos. En esta región se han encontrado un sinfín de elementos que datan de esa época. Tanto la arqueología moderna como la oficial la consideran como la primera y más antigua civilización del mundo. So it is considered the first civilization of the world. The old civilization. Yeah, of all civilizations. Esto es curioso y misterioso. This is interesting and mysterious. Su lengua no tuvo semejanza con ninguna otra de las épocas que le continuaron, de lo que deja un interrogante en cuanto a su presencia en el planeta. O sea, its language doesn't have any common with other. So its language is unique. Unique. It's not, it doesn't have any similarities with any other languages. Y una dice que es cuanto a su presencia en el planeta, se deja ver. Ellas aparecen en innumerables ocasiones. Una suerte de sol, según Hichin, es el dios que adoraban los sumerios, porque de ahí proveían sus creadores. They worshipped Hijin, which is the god that they worship, because that's where Azteque, the Quique, the Ike, They worship them. And they believe they were the creators. They were. A quienes ellos los llamaron Anunnakis. Palabra que en sumerio significa los que vienen del espacio exterior. and the Saramarians or the Saramians people called them, the gods they worship, they called them Anunnaki. That's where that's where the name comes from, because that's what they called the gods they worship, Anunnaki. Yeah. Aquí hay verdades sí y no verdades. There's truths and false truths here as well. Vamos a citar unas citas de Elena de White, Let's go to Ellen G. White scriptures. que dice sobre estos. Hay 3 tipos de categorías en este universo. Están los humanos, que somos nosotros. This will show that there's 3 types of creation, creatures on earth. There's the humans, Están los ángeles angels, y los seres de otros mundos. and the otherworldly beings. Pero nosotros creemos que vinieron realmente otros alienígenas a la Tierra. But do we really believe that there was aliens coming to Earth? Nosotros aquí podemos considerar a ángeles y demonios como extraterrestres porque ellos no son de este mundo. We can consider angels and demons as aliens because they're not from this world. A lo mejor
A lo mejor la Biblia se refería a ese tipo de extraterrestres. Maybe that's what the Bible was talking about. Those kind of aliens, angels and demons. Vamos a leer una cita que dice la siguiente. We're going to read the following scripture. Aquí vamos a ver cuando Satanás estaba desarrollando su rebeldía en el reino de Dios. This is when the enemy, the devil, was developing his rebellion in God's kingdom. Dice, trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque esas leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Aquí vemos que en esos tiempos, cuando Satanás estaba tratando de llevar la rebeldía, aquí vemos que Lucifer estaba proponiendo que la ley, los 10 mandamientos que existían o existen aún, no era necesario para los ángeles. So Satan was proposing that the Ten Commandments, the law of the Ten Commandments, they were not necessary for the angels. Y aquí menciona que estos mandamientos iban a ser más necesarios para los habitantes de los otros mundos. And it mentions that those commandments were more for the other worlds, the creations of the other worlds. Aquí estamos diciendo que Dios no nomás tiene creaciones. God not only has creations. Aquí vemos que Dios tiene más creaciones en otros God has creations in other places too, not just here. En otros planetas o en otros Other espacios. planets, other galaxies, other universes. Y aquí lo demuestra. And that's what it shows that Ellen G. White. ¿Y dónde se encuentra eso en el Ellen G. White? ¿Cuál libro y todo? Es Patriarcas y Profetas. Patriarchs and Prophets. Vamos a leer otra para que vean. Let's read another one. Por ejemplo, dice, el gobierno de Dios incluía no solamente a los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que Él había creado. Repítelo. O sea, aquí quiere decir que el gobierno de Dios no solamente era el cielo o el heaven, ahí donde están los ángeles, sino Dios también tiene creaciones en otros planetas. Ese también es su gobierno, su reinado de Dios. So the Lord governs over not just this Earth or this galaxy, but many other worlds and many other galaxies, the universes as well. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos. He would be able to also bring down all the other world, all the other creations. Ahorita mismo la ciencia ha demostrado que existen numerosos planetas, muchas estrellas, o incluso diferentes sistemas solares. Solar systems. Y eso no es todo, sino vamos más lejos y podemos ver galaxias, como las estrellas, all kinds of stars. ¿Qué? Como las estrellas cuando hay muchas estrellas juntas y aquí vemos que And here we see Dios no solamente nos creó a nosotros, not only created us, sino también but creó He a created others also. Pero la pregunta es, ¿a poco ellos The question is, do they those that tienen created, permitido venir a este do they planeta a have the right visitarnos? or permission to come to this earth? La respuesta es The answer is no. no.
Seamos realistas. Let's be realistic. Dios, God, obviamente que Dios creó a Adán obviously y a Eva. God created Adam and Eve. Dios les reveló que existían los ángeles. God revealed to them that their angels exist. Y esto pues lo podemos ver And this we can see en in Génesis. Genesis. Capítulo 4, Genesis 4, versículo 6. Genesis 4:6. Dice la siguiente manera: Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta, como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. So Genesis 4:6. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it." Aquí vemos que aún en esos tiempos Here we see that even in those times, after the fall, antes de la caída, después, before the fall, Dios aún les estaba hablando God was talking to them. a Abel y a Caín. Yeah, God would talk to them. Y conocemos la historia que And we know también en el jardín del that Edén even in the Garden of Eden, podemos ver que Dios puso God ángeles put para angels custodiar el árbol de la vida. to guard the tree of knowledge, tree of Pero, o sea, knowledge of good and evil. pero la pregunta principal, The main question is, ¿eran verdaderamente los hijos de Dios mencionados en el versículo 6, en el capítulo 6 de Génesis? ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, entonces, ¿quiénes son The los question hijos de is, Dios? who are the sons of God mentioned in Genesis 6? La respuesta la podemos encontrar en la misma Biblia. The answer we can find in the same Bible. Y vamos a ver Génesis capítulo 4, Genesis 4, verse 25 verse 25 and 26. and 26. Y va a decir de la siguiente manera: This is what it says. Adam had relations with his wife again, and she gave birth to a son, and they named him Seth. For she said, "God has appointed me another offspring in place of Abel, for Cain killed him." To Seth, to him also a son was born, and he called his name Enosh. Then men began to call upon the name of the Lord. Aquí vemos que Here we see that Adán y Eva tuvieron otro had hijo, another child, y su Seth. nombre es llamado And his name is Seth. Seth. Y este hijo tuvo This otro, son had another son hijo. named y su nombre le puso Enos. Enoch. Y lo curioso es que dice que And what's interesting is that it says that aquí en adelante from here on, fue el going primero forward, que invocó el nombre de they were the Yahvé. first to En sus versiones dice diferente. Y vamos a comparar otra versión para que vean que call upon the name of the Lord. They were the first va a quedar más claro, porque call upon aquí the name of the en Lord. adelante vemos que los hijos de Adán en su genealogía empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y vamos a leer otra versión de la Biblia que dice lo siguiente: Let's read another version of the Bible that says the following. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio luz a un hijo y lo llamó su nombre Seth, diciendo: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Seth también le nació un hijo, lo llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos que
Enos y su descendencia en adelante se empezaron a invocar, se empezó a invocar más bien el nombre de Jehová. Eso quiere decir que ya antes, después de Enos, ya empezaron a salir otros hijos. This shows that after Enosh, there was other children, Y si vemos su nombre, and we see their lo que name, quiere decir, tiene referencia hacia Dios. and it has and the name has a reference to God. Aquí vemos que los hijos de Dios no eran ángeles, no We eran see here that extraterrestres. the sons of God were not angels, were not aliens. Eran humanos. What? Eran humanos. They were human. What, hermano Felizardo? They were humans. Porque obviamente con esta descendencia de Enos en adelante, Obviously, with this descendants of empezaron a invocar Enos, el nombre de Jehová. they started calling upon the Lord, or the name of the Lord. Y aquí aprendemos que Dios no solamente tiene hijos ángeles, So this shows that God not only has children that are angels, también tiene hijos but humanos He also has children that are human, y también tiene hijos de otros, and He also has children in other otras places, partes del mundo, in other del places in the planeta. universes. Pero nos considera a todos hijos de Dios. So He considers us all children of God. No importa si es un ángel, no importa si es un humano o otro extraterrestre que no conozcamos aún. It doesn't matter if it's another creation from another world that He created, or if it's an angel, or if it's a human. Y para que vean que esto no es mentira, nosotros podemos considerarnos hijos de Dios porque aceptamos a Cristo Jesús. Él vino a morir por nosotros. Él dio su vida We para consider ourselves rescatarnos. the children of God because we accept Him as our Savior. He came and died for us. Y si nosotros lo creemos por fe que así es verdad. If we believe it, then it is true. La misma palabra dice que Dios The Word Padre, says the Dios, Lord, God has paid. The Lord has paid. Dios Padre nos The Father adopta como hijos has suyos. adopted us like hijos de own Dios. children of God. Y este ejemplo no solamente aplica en estos tiempos, And this example doesn't only apply in those times. también aplicó en los tiempos de Adán. It also applied in these times and those times as well. Porque Both la misma times. promesa que se nos hizo Because ahorita, the same promise that we ellos were también given, they also la estaban conociendo. they were also knowing the same promise. Y aquí vemos en la misma Biblia que We los see here in the hijos Bible that the children Dios of God son humanos. are humans. Y podemos ver esto también en otras citas de Elena de White. And we can see this in other sites of Ellen G. White. Y dice lo siguiente: It says the following. la ventaja que gozaron los hombres de aquellos tiempos, refiriéndose antediluvianos, People para before the obtener un flood, conocimiento de Dios to obtain a por greater, el, clear, por a el greater knowledge, estudio de su obra, for the study of their works. no ha sido igualada desde It entonces. has not been, is unmatched. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, Far from being, I don't know that. no nos puedo. Fue una edad de grandes luces. It was a time of great lights. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucciones de Adán, y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. Everyone had God and Christ as a teacher. Y otra curiosidad, dice lo siguiente también ahí, en la misma cita de Elena de White: aquellos que vivieron en los días de Noé y Abraham Those that lived in the days of Noah and Abraham, eran más parecidos Sí. a los ángeles en they were forma, more like angels
gracia y form, fuerza. in grace and strength. Desde Those humans. entonces, Since then, cada generación se había every ido generation has debilitando. diminished, Aquí, has recordemos, deteriorated. recordemos que es Let's muy, remember, muy interesante que en very esos interesting in tiempos la those humanidad times. era más hermosa, The más hermosa que ahorita. la que La humanidad. the humanity in those days was more beautiful, O sea, closer to perfection than it is in today's time. y aquí incluso se puede asemejar a la belleza de los ángeles. And it could even refer to the beauty of the angels. Pero solamente era en los tiempos de Noé y en los But tiempos only de in the Abraham. times of Noah and Abraham. Y con eso también hay pruebas por qué And this- Abraham, por qué Sarai, la esposa de Abraham, era hermosa. Es por lo mismo, porque en esos tiempos aún tenían esa hermosura los humanos. Abraham's wife was beautiful, and it's because of that, because in those times the humanity had that beauty. After that time, humanity has deterred generation after generation. Y pues aquí vemos que en pocas palabras la Biblia dice que estos In a few words, the Bible says hijos de Dios that que these children menciona of God that it mentions son humanos. are human. A nosotros Dios no nos ha revelado que otros mundos están habitados o no sabemos aún de su The Lord existencia. has not revealed to us that other worlds are inhabited. La ciencia trata de buscar si hay vida en otros Science is planetas. trying to look for life in other planets. Dicen que no hay. They say that there is none, that they haven't found none. Unos también dicen que solamente somos los únicos en este Some mundo. say only it's only us in the whole universe. Pero viendo las estrellas, viendo el But looking at the cosmos, stars, looking at the cosmos, vemos que hay we see that más- there's more lugares para more descubrir, places to discover. de que hay That planetas, there's hay planets. incluso aunque en esos planetas que la ciencia haya descubierto, Even those planets that science has discovered, no quiere decir que doesn't no mean haya that vida. there has no life. There is no life. Y si hay vida, And if there is life, hay posibilidades que there's a possibility, al menos en un planeta de even muchos maybe even one in one planet in all of them, haya vida. there's life. Maybe. Y aquí pues el estudio termina And this is the que end of the study here. aquí los hijos de Dios son humanos. Genesis 6, sons of God are human. Si fueran If ángeles, they were angels, no hubiera lógica, there would be no logic. no sense, porque los humanos, los ángeles no son carnales, son The espirituales. angels are not No son, carnal o sea, beings; they're spiritual beings. No se pueden como manifestar así de carne y hueso. They cannot manifest themselves as flesh and bone. Pero sí se pueden como transformar a They un humano. can transform to look like a human being. Only transform, no meaning. Yeah, ser un they can humano. transform to look like a human, but they are not a human. Y sobre los alienígenas, aquí en este mundo hay pecado. Here in this world, there's sin. Dios menciona a otros mundos no caídos. God mentions other worlds that did not fall, Y es like us. porque no entró el pecado en esos It's because mundos. sin did not enter in those worlds. Solamente entró el It pecado. only entered on here on earth. Y obviamente And obviously, otro alienígena va a andar viniendo a este planeta solamente a hacer que no viene a hacer nada provechoso con nosotros. yeah, and obviously another alien. Why would they come here to do what? They're not gonna do anything beneficial for us. O sea, en pocas palabras, este mundo está en cuarentena. This world is in quarantine. Nadie puede entrar No ni one can salir. come in here. We have fallen, and the other worlds that have not fallen, they have no business here. They cannot help us. Only Jesus Christ.
Aquí solamente hay dos tipos de alienígenas. There's only two types of aliens: Están los ángeles, the angels, los the demonios demons, y el Espíritu Santo. and the Holy Ghost, the Holy Spirit. Solamente ellos That's están it. aquí. That's the only thing that's here. No hay que ver con otros planetas que vinieron. Pero la pregunta es, The question is, ¿qué hay sobre las tablillas de Sumea, sobre todos what about tablets of Samaya? tipos de información que All that kind of encontramos? information Muestran que that they ciertos show tipos de different kinds of alienígenas llegaron a otro mundo aliens a conocer. that came from other worlds. ¿Creen que fue realmente eso o realmente fueron humanos más avanzados que otros Was it them or was it more advanced humans que visitaron a los más no tan desarrollados? that visited the less developed Y humans? los no desarrollados vieron que ellos eran And the como- less developed humans como saw that they dioses. were like gods porque no sabían otra manera cómo describirlos. because they didn't know another way to describe them. Y esto pues, podemos encontrar ejemplo en los países más pobres del mundo. And we can find this in the poorest countries in the world. Si una persona de aquí, de los países más desarrollados, va a If esos one of países the pobres, people here in one of the countries here in one of the countries that's most developed goes to a country that's least developed, podemos apreciar de que lo tratan como they'll treat him differently. They'll treat him like, wow, I've never seen that se before. impresionan de que es They're, diferente a they're nosotros. astonished that he's different, and maybe he's taller, maybe he looks No- different. ¿No creen que haya pasado eso antiguamente? You guys don't think that happened before? Que antiguas civilizaciones más avanzadas que otras civilizaciones visitaron eso. That more advanced civilizations visited less advanced civilizations and were treated like gods? Eso puede pasar. That could have happened. O incluso podemos decir que sobre los mitos que muestran a dioses, por ejemplo la mitología griega, la hindú, todos esos, podemos decir que realmente no eran dioses como ellos los dicen, sino eran simples humanos que hicieron obras impresionantes, que se destacaron por ciertos eventos y para esa gente los consideraron lo mejor de esos tiempos. Incluso nosotros ahorita podemos idolatrar a un artista o cualquier cosa. Yeah. Just like now, we can idolatrize we can worship, idolatrize a singer or an actor, Incluso podemos idolatrar a un gobierno que es or even a wow. government. Incluso hasta se nos puede ocurrir que son como dioses, We can even look at governments or other people like they're gods, así como el Papa. like the Pope. Eso pudo haber pasado también That could have happened antiguamente. in those times as well. Vamos a cerrar la Biblia Let's close now. y vamos a hacer una oración para terminar. Let's end with a word of prayer. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este estudio. Te pido por favor que nos ilumines y derrama tu Espíritu Santo. Ayúdanos a discernir esto y por favor seas tú el que nos ilumines y pues ayúdanos a discernir más sobre esto. Hay cosas que no sabemos, Señor, pero las ponemos en tus manos. Y si no es el tiempo de saberlas, ayúdanos a tener paciencia y a enfocarnos más en lo más importante, en nuestra salvación. Te lo pedimos, cerramos tu palabra, en nombre de Jesús, ayúdanos a discernir esto. Amén.